Hola mis amigos, en el versículo del día de hoy es en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Meditación. Cristo nos enseña a amar a los demás. Dios nos prueba para moldearnos en lo que debemos ser. No temas, porque Dios está contigo. Él nos dará fuerza para amar a los demás. Confía en Él, Señor, y en su palabra. Él nos guía a través de las angustias. No temas, porque Dios está contigo. Confía en el Señor. Oración. Oh Señor, tú eres el dueño de la misericordia y compasión. Guíame con mis manos y mi corazón para vencer el miedo y las angustias. Ten paciencia conmigo y dame sabiduría para entender que todo es posible cuando estoy contigo. Amén. Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es maravilloso que Dios se le aparezca a uno y veamos su gloria. Pero esas apariciones de Dios son en su tiempo y en su momento. Moisés en ese momento se dio de cuenta que la zarza ardía y él dijo, voy a ver esa grande maravilla que está encendido y no se consume el árbol. Moisés fue a ver y Dios ahí le habló. ¿Por qué? Dios se manifestó en ese momento de angustia, de dificultad y de problemas, de tempestad que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese momento estaba esclavizado por los egipcios. Entonces, el clamor de ellos, el gemido de ellos, llegó al trono de Dios y Dios se acordó de la promesa que le había hecho tanto a Abraham, a Moisés y a Jacob. Y Dios recordó su promesa y Dios descendió. Y descendió en esa zarza que Moisés fue a ver. Y Dios le habló. Y Dios le dio las indicaciones a Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud en que los egipcios tenían esclavizado al pueblo de Dios. Y Dios nos enseña la palabra que en medio de las dificultades Dios nos guía. Dios nos muestra el camino, la salida a todas esas clases de problemas que saben estar en la vida de uno cuando uno no ha estado preparado para esas clases de problemas. Entonces, la necesidad de tener a Dios, de buscar de Dios para que nos guíe, nos enseñe, nos libre
de todas las situaciones en la vida de uno es necesaria. Es necesario de tener un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios y la vida de Moisés no fue la misma. No fue la misma. Porque Moisés subió de una manera y bajó de otra. Imagínate, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de todos los espíritus, se le había presentado. ¿Qué acontece? Que desde ahí en adelante, el pueblo que tenía esclavizado al pueblo de Israel ya tenía sus horas contadas para liberar al pueblo de Dios. Y así hay que decirle mal, tú que has estado en mi vida durante mucho tiempo, alojada en mi cuerpo durante mucho tiempo, para traerme pena, vergüenza, dificultades, deshonra, problemas, para tú satisfacer tu alegría por verme mal, de mi cuerpo tiene que salir, porque las promesas de Dios son otras. Las promesas de Dios son otras para la vida de cada persona, y yo me cojo a las promesas de Dios y someto mi vida a las promesas de Dios. Todo mi alma, todo mi ser, todo mi cuerpo, la someto y lo entrego en las manos de Dios. Soy hombre pecador, fallo, cometo errores, sí. Pero nos damos cuenta, y me he dado cuenta y he percibido y he entendido cuando el mal usa, o para que uno peque, para quedar mal, para que uno falle, para quedar mal, para que uno quede en vergüenza, o para dejar en vergüenza la obra de Dios o la presencia de Dios, para el mal satisfacerse de gusto, de sufrimiento, porque esos gustos de alegría que saben tener por ver a otros sufrir, por ver a otro mal, tarde o temprano eso se les vuelve en sufrimiento, porque no trabajan para que una persona salve su alma, no trabaja para que una persona tenga alegría, paz y gozo, no, para ver a la persona sufriendo y sufrir, no. Entonces, los egipcios no tenían en cuenta el sufrimiento del pueblo de Israel. No sabían que ese sufrimiento tarde o temprano le regresaría a ellos. El cansancio, el peso, los castigos, toda clase de sufrimiento que sufrió el pueblo de Israel, se le tornó a los mismos egipcios que lo esclavizaban. ¿Por qué? Porque Dios había visto su sufrimiento. Dios había visto su sufrimiento. Y el pueblo de Israel fue libre por mano dura de Dios. Y la tierra prometida de Dios está, porque hoy ha dado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de aquellos que lo acepten en sus vidas. Acuérdense que hay que buscar de Dios, hay que congregarse, hay que leer la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y único, suficiente Salvador de sus vidas, así como yo lo acepto para mi vida y mi alma. Acuérdense, hay que buscar de Dios. Que tengan un buen día o una buena noche.